Vamos a hacer oración y vamos a meditarla. Aquí nos está contando San Lucas que Jesús andaba de camino. Y entrando a un pueblo, llegaron a un pueblo y cuenta, dice aquí, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Es decir, Señor, ven, yo quiero que visites mi casa, tal vez así le dijo, ¿no? Dice, tenía una hermana llamada María. Marta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Es decir, entraron a la casa. Entonces Jesucristo siempre empieza a hablar del reino de Dios y todo lo que sabemos ya. Comienza a hablar. Se supone que había más personas ahí, aunque aquí no dice, pero se supone que así fue. Y dice que María se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. O sea que María se olvidó de todo. No le importó nada más que escuchar a Jesús. Le interesaba mucho escuchar a Jesús, lo que Jesús enseñaba. Mientras tanto, Marta, la hermana, estaba muy absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Imagínense, lavar platos, que prende la lumbre, que no sé cuánto, bla, 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 ¿no? Que barrer, que todo eso y todo. Y mientras María estaba atenta escuchando a Jesús. En cierto momento, ya llevaba mucho tiempo así, ella trabajando acá, María escuchando allá, sentada. En cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo así: Señor, ¿no te importa que mi hermana me esté dejando sola para atenderme? Como regaño. Así, porque así está, así dice, ¿no te importa? ¿Qué no ves que aquí estoy yo bien cansada? Mira, fíjate qué es lo que estoy haciendo, todo, preparando la comida, no sé qué. Imagínense ustedes. Y échenle más, ¿no? Dice, dile que me ayude. O sea, va y le ordena a Jesús. O sea que aquí la que quiere mandar es Marta, ¿verdad? Toma el mando, Marta, y aquí se va a hacer lo que yo diga. Bueno, pero el Señor le respondió con mucha paciencia: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. En 1000 cosas. Imagínense, esto, menos una: escuchar a Jesús. Esa no. Se pierden muchas cosas menos en escuchar a Jesús. Entonces dice Jesús, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Preocupada. Imagínense la preocupación. Tengo que sacar agua, tengo que planchar, no sé, todo lo que se hace en una casa, ¿no? Quizá la casa estaba toda tirada y estaba arreglando, no sé, algo pasaba ahí. Y Jesús dice, una sola es necesaria. Y María ha elegido, dice, ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Nosotros también, cuando venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, o cuando vamos al círculo bíblico, cuando venimos a misa, hemos escogido la mejor parte. Es lo más importante para nuestra vida, estar con Jesús. Así dice, no se le va a quitar, así que no estés diciendo nada porque no se le va a quitar. Yo no voy a hacer lo que tú digas. No. Tú ven también y siéntate aquí. En otras palabras, cuando Jesús llega, hay que ponerle atención. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, esto nos sirve de oración. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a meditar la palabra de Dios.
¿Ok? Y ya le pedimos a Dios que nos ayude. Vamos haciendo otro poquito de oración. Espíritu Santo, ayúdanos, quita de nosotros toda pesadez, toda preocupación, preocupación económica, preocupación de enfermedad, preocupación de los hijos, de los nietos, preocupaciones, Señor, de todo tipo y toda clase. Queremos ponerlas, Señor, a tus pies, no las queremos traer aquí. Ayúdanos, Jesús, y danos tu paz. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor Jesús, tú nos estás mirando, tú estás en el sagrario. Con esta conciencia de que nos estás mirando, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando quieren ustedes también hacer una oración o algo, una necesidad, también digan, no, pueden hacerlo. Bueno, ok, vamos a empezar entonces. Les decía que como ya algunos han recibido este tema, me van a ayudar ahorita. Vamos a ver ahorita 2 Timoteo 3:16. Vamos a empezar ahí. 2 Timoteo 3:16. Si no me equivoco, porque a veces me equivoco, no es una cita bíblica. Dos Timoteo 3:16. Vamos a ver qué dice. Y después voy a hacer preguntas, a ver si ya los que estudiaron, los que hemos recibido el tema, ya saben, ya les saben un poquito. No es muy fácil, no es tan fácil entender, pero poquito a poco vamos captando. A ver, ¿quién lo tiene ya? El que lo tenga, que lo lea. El puro 16 nada más. 3, versículo 16. ¿Es toda escritura? Sí. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y guiar en el bien. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. El apóstol San Pablo está hablando eso. Está hablando que toda escritura está inspirada por Dios. La pregunta sería esta. Cuando dice toda escritura, ¿a qué escritura se refiere el apóstol San Pablo? ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Los 10 mandamientos? No. ¿A la Biblia? Que está en mayúscula. A la Biblia dice, toda escritura está inspirada por Dios. Toda. ¿Será esta? ¿Toda completa? ¿Así lo que se refiere? ¿Quién da más? ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿Sí será eso? Bueno, es lo que quería saber. Sí. Ahorita, ojalá que se les grabe esto es muy importante. Cuando nosotros le decimos a una persona que no es católica, le decimos así: ¿quién dijo que la Biblia es palabra de Dios? La misma Biblia dice, así dice. ¿Dónde? 2 Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios. ¿Se fija? Ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, la siguiente cosa que hay que aclarar aquí es esta. ¿Cuándo, en qué momento, en qué año dijo el apóstol San Pablo esto? Y entonces nos vamos a ver si es cierto que se refiere a toda la escritura, a toda la Biblia.
Eso lo hizo el apóstol San Pablo aproximadamente entre el año 62, por ahí así, 65, por ahí así, cuando dijo eso. Cuando dijo el apóstol San Pablo eso, no estaba la Biblia completa. Solamente estaba el Antiguo Testamento y unas cartas por ahí que andaban de él mismo, y los evangelios pues ya estaban escritos, pero no estaba completa la Biblia. Entonces no se refiere a toda la Biblia. Entonces ¿a qué libro se refiere? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Cuando el apóstol San Pablo dice eso, se refiere al Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Se acuerdan? Acuérdense bien de eso. ¿Saben por qué dicen ellos eso? Porque ellos dicen que no hay necesidad de iglesia. Porque dicen, no, la misma Biblia dice que es palabra de Dios. No tiene por qué decir la Iglesia Católica que es palabra de Dios, no, es la misma Biblia dice. Eso me lo han dicho a mí. Pero ya cuando les digo esto, ya van aclarándose las cosas que no es así. ¿Sí se acuerdan cuándo se hizo la Biblia? ¿En qué año? ¿O no? Lo que ya estudiaron. 386, 82. ¿Cómo? 386. Ah, 82. 82. Eso, oigan lo que dijo Olimpia. No sé a dónde agarró eso, porque yo no sé, pero qué bien. La Biblia se hizo el año 382. ¿Ok? Hay que acordarse, eso es muy importante. ¿Sí? Cuando yo me refiero a cuándo se hizo, yo no estoy diciendo cuándo se escribió, no hay que confundir. ¿Ok? Estoy diciendo cuándo se hizo. Es decir, cuándo se juntaron todos los libros que están aquí en uno solo, que son 73 aquí. Son 73 libros. ¿Cuándo se juntaron aquí? El año 382 fue cuando se hizo la Biblia. Antes del año 382 no había una Biblia así como la tenemos ahora. Solo estaba el Antiguo Testamento y las cartas del apóstol San Pablo y de San Pedro, del Apocalipsis. Sí estaban, pero había más. No solamente había esas, había más. Entonces, por eso la iglesia cuando se reúne el año 382 para escoger los libros que compondrían el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el Antiguo ya estaba hecho. El Antiguo Testamento ya estaba hecho. Ya estaba autorizado. Como eran 46 libros, si quieren tomar nota ahí, el Antiguo Testamento son 46 libros. Ya estaban autorizados esos como inspirados por Dios. ¿Quién dijo eso? Los judíos. Antes de que viniera Cristo al mundo, ellos dijeron, estos son los libros donde Dios nos habla, 46. 200 años antes de la venida de Cristo. Fíjense qué importante es saber todas estas cosas para que nosotros podamos explicar quién hizo la Biblia, cuándo la hizo, todo eso. Es importante. Repito, había más libros, no solamente estaban los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos aquí, había más. Había más cartas del apóstol San Pablo. Había evangelios de Tomás, aquí no están. Evangelio de Judas, tampoco está aquí. Estaba el Apocalipsis de Moisés, tampoco está aquí. O sea que había más libros. Por eso la iglesia se reúne y escoge los libros que van a componer el Nuevo Testamento, y no escogieron esos libros. Esos no los escogieron porque ellos saben qué libros son auténticos y qué libros no son auténticos. Qué libros son fieles a lo que dijeron los apóstoles y qué libros no. Así es. Porque al paso del tiempo, los apóstoles escribieron, el apóstol San Pablo escribió San Pedro, escribió Judas, escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos ellos escribieron, pero había otros más que escribieron.
Pero los otros que escribieron no tenían la enseñanza correcta como Jesús la dijo. Por eso no los escogieron. Tenían ciertas cosas que sí, pero otras no. Por eso no los escogieron esos libros. Ok. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos captando? Yo tengo una duda. Dice usted que en el Antiguo Testamento eran 46 Así es. Y el Nuevo 27. y en el Nuevo 27. Y total, 73. ¿Cuánto? 27 más 46 son 73. En total. El Antiguo En y el total Nuevo, son 73. 73. Sí. Ok, repito, el Antiguo Testamento se hizo 200 años antes de Cristo. ¿Quién lo hizo? Los judíos. Eso fue lo que hicieron ahí. Los judíos. ¿Cuándo se hizo los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuándo se hizo de la Biblia del Nuevo Testamento? Los 27 libros. El año 382, después de Cristo. Fíjense ustedes cuántos años pasaron. ¿Cuántos años pasaron sin Biblia como la tenemos ahora? 300 y tantos años pasaron sin Biblia. ¿Cómo le hacían para hablar los apóstoles? Porque ellos sabían. Y claro, si usaban los que ya estaban. Pero se colaban algunos libros ahí que no eran genuinos. Imagínense que llegara aquí una carta que estuviéramos nosotros en ese tiempo, y que llegara una carta del apóstol San Pablo que dice cosas que no están bien. Pues nos van a perturbar. Si nos perturbarían a nosotros. Por eso es que se reúne todos los representantes de la iglesia, todos los obispos, para escoger los libros donde Dios nos habla a nosotros. Entonces el año 382, el Papa Dámaso I dijo: estos son los libros donde Dios nos habla y no se van a mover de aquí para nunca. Ni se le va a agregar ni se le va a aumentar nada. Y desde ese tiempo hasta nuestro tiempo tenemos nosotros la Biblia con 73 libros, no se ha movido. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa muy importante aquí. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Cuándo? El año 382. ¿Y cómo es que ahora surgen iglesias que no son católicas, que traen los libros que la Iglesia Católica escogió? En otras palabras, se las robaron, ¿ok? Y lo peor es que dicen que es de ellos, ¿verdad? Se las robaron, ¿ok? Entonces, y ahora dicen que ellos son la Iglesia de Cristo. ¿Cómo está eso? Qué ignorancia tan grande. Y muchos católicos se creen. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza de la Biblia. No crean que me estoy creyendo, pero que es cierto. No se enseña la Biblia así. Sí, por eso yo estaba inquieto, digo, yo tengo que hacer tema, ¿no? Bueno, gracias a Dios que los sacerdotes de aquí me apoyan y ellos me han revisado los temas, me corrigen las faltas de ortografía y me los ponen muy arregladitos los temas. Entonces, es importante esto. Y ¿por qué no se hace eso? Porque hay muchas preocupaciones en el mundo, muchas. Pero yo digo que la principal es que no hemos tomado conciencia nosotros de que es muy importante saber todo lo de la iglesia. Así es, donde Dios nos habla. Recordamos lo que dice Jesús en Mateo 28, 19, 20. Dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos aprendan lo que yo dije. Enséñenles todo lo que yo dije. Ese es el mandato de Jesucristo para la iglesia, que enseñe.
Y entonces, ¿por qué los sacerdotes no enseñan? Podrían decir. Bien, yo les voy a decir una cosa. Yo si fuera sacerdote a lo mejor ni la haría. Tiene muchas actividades que hacer. O sea, nomás, fíjense, casar, bautizar, visitar enfermos, confesar, celebrar la misa. No está tan fácil eso. Celebrar la misa de los muertitos también. Sí, o sea, no es fácil eso. No es fácil. Señor Jesús, te pedimos por nuestros sacerdotes y también te pedimos por nosotros para que le pongamos ganas, Señor, a la escucha de tu palabra. Amén. Bueno, entonces, vamos en esto de que la Biblia se hizo el año 382. Cuando digo que se hizo, es que se juntaron todos los libros, se escogieron los libros que compondrían la Biblia. Ya estaban los 46 del Antiguo Testamento, lo que hizo la iglesia es escoger los del Nuevo Testamento y agregar los que ya estaban antes, y resultaron 73. ¿Verdad que estoy? ¿O no? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Ya podrían ustedes explicar esto hasta este momento? ¿Ya podrían explicar esto a alguien? ¿O cómo ven? A ver, ¿usted podría, Rosita? ¿Usted podría hacerlo ya? ¿Hacer qué? Explicar lo que yo dije ahorita, cómo se hizo la Biblia. ¿O Barreto? No, primero dijo. Pues fue en el año 382. La hizo la Biblia. ¿Quién la hizo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Muy bien. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué fue lo que hizo? Pues juntó todos los libros. Así es, juntó todos los libros. Así es. Estaba según la enseñanza correcta. Sí. Le voy a decir otro pedacito más, otra cosa. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Fíjense. Dice ahí, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces vaya a la iglesia de Corintios y dicen, échenme esa carta para acá. Carta a los Efesios, va y échenme esa carta para acá. Y ya va, así va. Carta a los romanos, va con los romanos. Carta a los hebreos, va con los hebreos. Carta a Roma, todo junta. Y ya después que juntó todos los libros, a escogerlos. Vamos a ver qué dicen. Ok. Entonces los escogen. Total, 27. ¿Y quién los escogió, pues? Los obispos de la Iglesia Católica. El año 382. El año 382 terminaron de escogerlos, ¿ok? Porque no es cuestión de decir, bueno, se sentaron y dijeron, sí, no, ya estuvo, ya no. No, hay que analizar todo. Se tardaron, ¿no? No fue tan rápido. Pero quedó establecido el año 382, ya. Bien. Serafín, y si me preguntan, ¿dónde está en la Biblia que la Iglesia Católica fue la que En la Biblia no está. no está? Así como no está tampoco de cuántos libros se compone la Biblia. Si usted ve en la misma Biblia, no dice de cuánto se va a componer la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que diga así, va a existir una Biblia de 73 libros. Así no dice en ninguna parte. O sea que, entonces ¿cómo está esto? Porque hay una iglesia que dejó Jesucristo. Y esa iglesia que dejó Jesucristo es la que hizo eso. ¿Y dónde está eso? En la historia. ¿Dónde lo puedo ver? En el internet. Lo pueden ver en el internet. Ustedes ponen, por ejemplo, ahí vamos con una palabra que a veces se usa mucho. Canon de la Iglesia Católica. Canon de la Iglesia Católica. Lo ponen en internet, ahí sale. ¿Qué quiere decir canon? Lista de libros inspirados por Dios, autorizados por la Iglesia. Eso quiere decir canon. Si quieren apuntarle, apúntenle. ¿Qué quiere decir canon? Lista de libros autorizados como inspirados por Dios, por la Iglesia Católica.
Puede venir alguien de otra religión y decir, la Biblia que yo tengo es la verdadera, que tiene 82 libros. No hay, hasta el momento no hay ninguna Biblia que no sea, las Biblias que no son católicas, solamente si hay una diferencia. La diferencia es que tiene 7 libros de menos, esa sí es la diferencia, pero de ahí para acá nunca se ha movido. Sí hay otras religiones que tienen otra especie de Biblia, pero que no le llaman Biblia. Le llaman el libro del Mormón, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los mormones. Ellos tienen otro libro que dicen otro evangelio. Ellos le dicen así ese libro. Y es un libro gruesote también, así como es, así. Y dicen que ese libro les habla a Dios, que Dios se lo dio a un ángel para que lo escribiera. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué. Vamos a ver qué dice la misma Biblia en Gálatas 1. ¿Verán? Ahí está la razón. Para no creer nosotros en esas cosas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y siguientes. A ver si todos vamos en el mismo hilito, si lo vamos agarrando, ¿verdad? Bueno, me equivoqué, este está bien, es Gálatas 1 del 8, del 6 en delante. Gálatas 1 del 6 en delante. Gálatas 1,6 en delante. Vamos a ver qué dice allí el apóstol San Pablo. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Oigan bien lo que dice, lea otra vez lo mismo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Se fijan? Dice otro evangelio, ¿se fijan? Desde aquel tiempo ya se estaban pasando a otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Una manera diferente de predicar lo que dijo Jesús. ¿Sí? Podría decirle yo así, Jesucristo dijo que iba a resucitar. Otro evangelio dice, no, Jesucristo no resucitó. Ese es otro evangelio. Sí, estuvo aquí y predicó, pero no resucitó. Es que es otro evangelio. Ese no es el evangelio legítimo. ¿Ok? Entonces dice aquí, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen al evangelio del Mormón, podríamos decir, que es otro evangelio, que también habla de Cristo, ¿no? También, pero es otro evangelio, lo de los mormones, porque ciertamente que habla de Cristo, pero habla de muchas cosas. Por ejemplo, dice que Jesucristo vino aquí a América y con los aztecas y ponen cosas así, raras, ¿no? Y si usted le preguntan a un mormón, ¿es cierto que Jesucristo vino aquí a América con los aztecas? Dicen, sí vino. Yo lo hice. Y sí dicen que así, que sí vino. Y dije, bueno, ¿y por qué no está en la historia? No, pero sí vino. Aunque no está en la historia, sí vino. ¿Y pues por qué mataban a la gente? Bueno, esa es otra cosa, pero sí vino. O sea, ese es otro evangelio, un evangelio que engaña a la gente. Por eso aquí el apóstol San Pablo está diciendo, se pasen a otro evangelio. Pero fíjense lo que dice ahora, ¿qué sigue? El 7. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Fíjense, Cristo. no hay otro. Entonces, no es que haya el evangelio ya de los mormones, eso no hay otro, dice. Solo que hay personas que tergiversan el evangelio de Cristo y siembran confusión entre los católicos, es decir, entre nosotros, entre ustedes, siembran confusión. Por eso hay confusión. ¿Ya? Un católico que no está bien preparado, le empiezan a hablar los mormones y empieza a creer, lo confunden.
¿Qué más dice? Y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Sí. Es decir, si un mormón viene y nos empieza a predicar que hay otro evangelio, fuera con él. No quiere decir que hay que pelearse con él. No le hagamos caso, en otras palabras, porque están mal. O también le pueden decir, momento, eso no está bien, mira, yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. O sea, también. ¿Qué dice la Biblia? Es que esto no lo has escuchado tú. Que si viniera un ángel y anunciara un evangelio diferente, no le creían. Tú le estás creyendo porque así nació la iglesia de los mormones, que vino un ángel y le dijo que escribiera otro libro, no sé qué, bla, bla, bla. Así es. Bueno. Entonces, ahí está la explicación. Ok, volvemos para atrás. Volvemos para atrás otra vez. ¿Quién hizo la Biblia? Los judíos. ¿Quién hizo la Biblia? ¿En 73 libros? Los sacerdotes, ¿Qué año? los obispos, Los obispos católicos. ¿Qué año? Damaso, el Papa Damaso. ¿Cómo le hizo? Sí, está bien. ¿Cómo le hizo para hacerla? Juntó todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Los escogió los libros. Hay que encontrarse que los escoge, ¿eh? No, escogió. Los escogieron los libros, porque había muchos. Entre muchos escogieron no solamente 27 del Nuevo Testamento, y le agregaron los 46 que ya estaban. Serían 73. ¿Cómo? 73 libros. Resultaron 73, así es. Bueno. ¿Y qué el Papa Damaso? Cuando estuvo el Papa Damaso primero, fue el que hizo eso. El que autorizó, ¿no? El que autorizó los libros, sí. El año 382. Antes del año 382 no había Biblia así, solamente estaba el Antiguo Testamento. Por eso cuando el apóstol San Pablo dice ahí que toda escritura es inspirada por Dios, ¿se refiere a qué? ¿A qué libro? A los que ya estaban escritos del Antiguo Testamento. No se refiere al Nuevo Testamento. Porque esa carta que está escribiendo ahí, pues no estaba tampoco incluida ahí. Eso se escogió hasta el año 382. Esta carta donde dice toda escritura es inspirada por Dios, hasta el año 382 se escogió como carta que iba a componer la Biblia. Así es. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bien. Bueno, ahora vamos a aprender algo. Poquito a poco nos vamos a ir. ¿Cómo se hizo el Antiguo Testamento y quién lo escribió? Ok. El Antiguo Testamento, ¿que son cuántos libros? 46. 46. Los judíos los escogieron esos libros para formar el Antiguo Testamento. ¿Ok? Los judíos. ¿Ok? ¿En qué idioma estaban escritos? Estaban escritos en hebreo, griego y arameo. En esos idiomas estaban escritos esos libros. ¿Qué hicieron los judíos? Los trasladaron todos al griego. Todos los trasladaron al griego. O sea, en el idioma griego se escribió el Antiguo Testamento. Es decir, se autorizó como libros inspirados por Dios el año 200 antes de Cristo. ¿Quién lo hizo? Los representantes de la religión judía, los judíos. Ellos dijeron, estos libros son los inspirados por Dios y no se van a mover. Aquí nos habla Dios, y punto. Ya no aceptamos más. ¿Quién los autorizó? Disculpe. ¿Quién los autorizó? Los judíos, de la religión judía. ¿Ok? ¿Podría ser que el Antiguo Testamento estuviera escrito en la época o el tiempo de Moisés? ¿Cómo? Que pudiera ser que estuviera escrito, como dijo, por los judíos
Bueno, sí, los escribieron los Moisés, los profetas, Moisés también, y los reyes también. Intervinieron varios ahí a escribir los libros del Antiguo Testamento. Así es. Moisés, los profetas y los reyes también. Los jueces también hay jueces. Así es. Entonces ellos los escribieron. Los libros del Antiguo Testamento. Y los judíos decidieron escoger los libros que componían el Antiguo Testamento como autorizados el año 200 antes de Cristo. Y tienen un nombre especial, ahí les va el nombre. Nos vamos a ir poquito a poco. Se le llama Canon de Alejandría. ¿Se acuerdan qué quiere decir canon? Canon quiere decir libros autorizados, libros auténticos donde Dios nos habla. Eso quiere decir canon. Canon o reglamento también. Lista de libros inspirados también se puede decir. ¿Okay? Bueno. Entonces se llama Canon de Alejandría. Tiene varios nombres. Si quieren, anótenlos ahí, porque ahí les va. Primer nombre, Canon de Alejandría. Segundo nombre, Canon de los 70. Canon de los 70. ¿Qué otro nombre tienen? ¿No se acuerdan? Los que ya vieron el tema. También se le llama Biblia griega. También se le llama Biblia griega. Bien. Ahí les va. Entonces, estos libros del Antiguo Testamento, ¿cuándo se escogieron? ¿En qué año se escogieron? Bueno, unos 200 años antes de Cristo. Bueno, a propósito, repito para que se nos grabe, ¿ok? Bien. 200 años antes de Cristo. Bien. Y se le llama Canon de Alejandría. Y también se le llama, hay otro nombre que te iba a decir, Canon largo también se llama. Canon largo. Largo. Es que así lo expresan en muchas partes, y cuando uno oye otro canon, dice, ay, pues, ¿qué es eso? Okay. Como tiene varios nombres, cuando vemos canon de los 70, son los 46 libros. Canon de Alejandría, son los 46 libros. Canon griego, 46 libros. O sea, así es. Que es lo mismo, así es. Y fue el año 200 antes de Cristo cuando se escogieron, ¿verdad que sí? Bueno, ya se nos cerró eso. Y los 27 libros, ¿cuándo se escogieron? ¿Del Nuevo Testamento? En el año 382. Eso, el año 382 se escogieron los libros del Nuevo Testamento. Se le agregaron los 46 y resultaron 73. Así es. Bueno. Vámonos despacito. Ahí va otra cosa más. Ahí va otra cosa más, ¿eh? Bueno, ahí les va. En el año 90 después de Cristo, el año 90 después de Cristo, los judíos que estaban en contra de Jesús, recuerden una cosa, cuando Jesucristo vino, muchos judíos no lo quisieron, ¿se acuerdan de eso? Ok, no lo quisieron, pero cuando resucitó, muchos lo siguieron, pero otros no, ok. Entonces los que no lo siguieron y no le creyeron, se reunieron el año 90 y quitaron 7 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? No los aceptaban.
esos libros. Ellos dijeron, no, el canon del año 200 antes de Cristo, no, ese no es bueno. Vamos nosotros a escoger el bueno. Nosotros vamos a escogerlo, ¿no? Los enemigos de Jesús. Los quitaron. ¿Cómo se llama ese canon? Se llama Canon de Palestina. Canon de Palestina. Mire, ya se acordó. Qué bien. Se acordó más rápido que yo. Se llama Canon de Palestina. Así es. O canon corto. ¿Por qué? Porque tiene menos libros. Pues es corto. Pero hay que recordar que esos libros los quitaron. ¿Quiénes? Los judíos que estaban en contra de Los judíos que estaban en contra de Jesús. Que todavía están. Todavía existen ellos. Vienen desde allá. Bueno, Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Pero no todos los judíos están en contra, son algunos. Por eso, vuelvo a repetir otra vez. Qué bueno que dijo eso, para repetir otra vez. Cuando Jesucristo andaba predicando, muchos judíos no le creyeron. ¿Ok? Muchos no le creyeron. Cuando resucitó, muchos ya le creyeron, pero muchos siguieron igual. ¿Ok? Diciendo que Jesús es un impostor, que no es el Mesías, ¿ok? Que no es el Cristo, que no es el Salvador del mundo. O sea, así es. Y todavía existen ellos, ¿ok? Pero también existen los que sí creyeron. También, actualmente, hay judíos que creen en Jesús, que son católicos, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? ¿Ahora sí ya? Sí. Bueno, entonces, el año 200 después de Cristo, ellos hicieron un canon nuevo, que es el canon, se le llama Canon de Palestina, y le quitaron 7 libros a los 46. ¿Cuántos quedaron? 39. ¿En el año 200? ¿En el año 90? El año 90 después de Cristo. ¿Cuántos quedaron del Antiguo Testamento? Solamente 39. Adivinen quién tiene esa Biblia y quién la usa. Los protestantes. Los protestantes. ¿Se fijan? Y ni cuenta se dan, porque también así como hay personas ignorantes en la Iglesia Católica, también hay personas ignorantes. ¿Sí? Y católico no ignorante, futuro protestante. O sea, las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes, en otras palabras. Los protestantes tienen una Biblia. ¿Esa Biblia se llama la Biblia protestante o se llama...? Tiene muchos nombres. Tiene diferentes nombres. Sí, según las ediciones que haya. Sí, ¿quiere decir usted algo? ¿Quería decir algo? No, es que sé que cómo se llamaba. Pero como te dijo que cuando quitaron ese libro dijo que se llamaba Canon de Palestina. Así es, sí. Pero sí se llama la Biblia, uno va y dice, quiero la Biblia protestante. Sí, no, sí, se puede decir así, o se puede decir, quiero la Biblia que no es católica, una Biblia que no sea católica, punto, también. Si vengo a comprar una Biblia que no sea católica, sí, aquí está, es la Reina Valera. Esa es la Reina Valera que Así es. mucho. Sí, yo tengo una Biblia, no la tengo ahí conmigo, antes sí la tengo aquí conmigo, me la regaló una persona que es pastor. Sí, entonces esa Biblia tiene solamente 66 libros. Sí, es la Biblia que se le llama en inglés la Biblia de David. En inglés ¿cómo se llama? La cosa es que es muy similar, ¿no? Todo, o sea, uno lee similar. todo está bien, pero le faltan 7 libros, ¿ok? Ajá. O sea, tiene algunos fragmentos de otros libros, pero eso no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia es que le quitaron 7 libros. ¿Ok? Que ni ellos saben tampoco, ni les conviene tampoco saber, y no lo dan a conocer los pastores tampoco porque no les conviene. Porque si ellos empiezan a descubrir cosas así, pues se les van. Entonces, no conviene. Así es. Entonces, cuando uno platica con personas que no son católicas y que saben muchas cosas de Biblia, uno puede decirles, mira, está así, 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 así. Porque ellos llegan hasta el momento en que dicen, no, yo no sé, porque eso es cierto.
Oye, ¿quién hizo la Biblia? Ustedes, a ver. Puede decir, la hizo Dios. Le van a decir cualquier cosa. ¿Cómo la hizo Dios? A ver dónde dice que la hizo Dios. Aquí. Pero, hay muchos libros que pueden decir así también. De hecho hay. Por ejemplo, la Biblia de los musulmanes también. Dice también que la hizo Dios. La de los mormones también dice que la hizo Dios. Entonces no podemos decir que porque un libro dice que lo hizo Dios, ya vamos a creer. Pues no. Alguien tiene que decir qué es lo auténtico. En este caso, la iglesia es la que dice con autoridad, en estos libros nos habla Dios, forzosamente. Así es la cosa. Bueno, entonces como ven, hay mucha cosa que aprender. Hay mucha cosa que aprender de la Biblia. Entonces, tenemos el canon de Alejandría y el canon de Palestina. El canon de Alejandría tiene 46 libros. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El canon de Palestina tiene 39 libros. ¿Okay? La Biblia de los protestantes tiene entonces 66 libros. No tiene los 73 completos. ¿Ok? Bien. Ahora, hay que saber quién los quitó. Ya sabemos quién los quitó. Los enemigos de Jesús. El año 90 los quitaron. Ahora, cuando una persona que es católica y predica con otra que no es católica, ¿saben qué dicen? Si ninguno de los dos sabe nada, dicen así. Por ejemplo, dice un protestante, es que ustedes le pusieron de más a la Biblia. La iglesia católica le puso de más. Y el católico dice, no, ustedes son los que se los quitaron. O sea, ustedes fueron los que le quitaron esos libros. Pero deben saber de raíz qué es, cómo viene, porque eso no vale. A ver dónde dice eso, cuándo, cómo. Y ya hasta ahí llegaron porque no pueden decir más. Sí, así es. Y esto que le estoy diciendo está en el internet, no es que yo lo estoy diciendo, es algo histórico. Es algo que está en la historia, ¿no? Bueno. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Olimpia? ¿Se va a Tengo captar? sueño. Ya le dio sueño. Vamos, para que no le dé sueño. A ver, ¿cuándo se hizo la Biblia católica? ¿En qué año? En 382. Ajá. ¿Qué papa estaba? El Damaso. Damaso primero. Ajá, muy bien. ¿Cómo se hizo el Nuevo Testamento? ¿Cómo se hizo el Nuevo Testamento? ¿Cómo se hizo? Escogieron los libros que componían el Nuevo Testamento. ¿Quién los escogió? La Iglesia Católica. Los obispos. ¿En qué año? Ya lo dijo, 382. ¿Ok? ¿Está bien? El canon de los 70, ¿cuándo se hizo? ¿O el canon de Alejandría? El año 200 antes de Cristo. Que es el Antiguo Testamento. Del Antiguo Se me está dando Testamento. sueño, por eso no podemos poner mucha Tienes atención. la de Michoacán. La canto. Bueno, ok. Vamos a continuar. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a entender esto que es importante para nosotros. Te lo pedimos, Señor. Bueno, hasta aquí ya vamos bien. ¿Cuántos cánones van? 3. ¿Cuál y cuál y cuál? Canon de 70, Biblia griega, canon largo. ¿Cómo? Canon largo. ¿Sí, canon qué? Largo. ¿Y qué más? De los 70 y Biblia. Es lo mismo. Canon de los 70 Ajá. y canon de Alejandría es lo mismo. Canon palestino. No. Sí, canon de Palestina es otro canon, ¿está bien? Pero es el mismo de... Oigan bien, van 3 y se los voy a decir. ¿Y el griego? Sí, Biblia griega, es desde los 70. O sea, el canon de Alejandría es uno, ¿ok? Canon de Palestina es otro, ¿ok?
¿Cuál es el canon de la Palestina? ¿Recuerdan o no? El que tiene 39 libros nada más. Protestantes. Canon corto. El canon corto, así es. ¿Y el canon del Nuevo Testamento cuándo? ¿O canon católico también se le dice? El año 382. Fueron 3 cánones, ¿ok? Aunque tienen muchos nombres, por eso se confunden. De Palestina es el de los protestantes. Por eso se confunden, ¿ok? Pero son 3 nada más. Canon de Alejandría, que es lo mismo de los 70. Es lo mismo. O canon largo, es lo mismo. Es la misma cosa. Canon Pero alejandrino. entonces canon de Alejandría. Canon de Palestina. Ese es otro canon, van 2. Y el otro es canon católico, de los 27 libros. Son 3, van 3 ya. Van 3. Bueno, nos vamos poquito a poco. Ahí va, yo a ver si queda bien. Dice canon de Alejandría, canon corto, canon católico, canon de los 70, canon palestino. No, son 3. Olimpia, son 3 nada más, ¿eh? Ah, bueno, entonces corrígame. Son 3 nada más. Ahí va. Oiga, canon de Alejandría, Ajá. canon de Palestina y canon católico. Son 3 nada más. Él ¿ok? es el corto, ese no va. Sí, es que es lo mismo. Es lo mismo el de Palestina. Mire, ahí le va. Otra vez, fíjese, ¿eh? Ahí le va. Ahí le va, ¿eh? Sí. Canon de Alejandría. Es lo mismo decir canon de los 70, es lo mismo. No es que sea otro canon, ¿ok? Es lo mismo. Ok, ahora vamos con el otro canon. Canon de Palestina. Ya van 2, ¿ok? Ese es el corto. Que es el canon corto, ¿ok? Que es lo mismo. No van 3, van 2 nada más. Y el canon católico de 27 libros, que se escogió el año 382. El canon Alejandría. Ajá. Canon. Sí, canon. Canon Canon. 27 componen lo que es la Biblia, los 73 libros. Así es. Canon. Al canon católico le agregaron el canon de los 70, o sea, el canon de Alejandría, y resultó la Biblia con 73. ¿Ok? Bueno, entonces van 3 cánones, ¿verdad? A veces no nos enredamos porque es mucho, porque le voy a decir otro canon más. Ahí les va el otro canon más. El otro canon se llama canon de Muratori. ¿De qué? Muratori. Canon de Muratori. A ver, mija, ¿vamos bien? ¿Están? Puratorio. Muratorio. Sí, lo que pasa es que estabas diciendo los cánones primero, los de la Iglesia Católica, pero hay que separarlos de la Iglesia Protestante, Sí. porque son los de la ya dijiste, y faltan más de los cánones de los judíos de la Iglesia Protestante, faltan más. A ver, no te entiendo. Sí, están, Son 3 cánones, ¿ok? ajá, Canon de Alejandría, canon de Palestina ajá, y el canon católico que se escogió el año 382. ajá, Son 3 nada más que hemos visto, ¿ok? Ahora, hice una aclaración de la Biblia protestante a la Biblia católica, sí, ¿ok? ajá. Ese es otro tema que tiene relación con esto, ¿ok? Dijimos que los que no son católicos, los protestantes, tienen en sus Biblias el canon de Palestina, Palestina, ¿no? no tienen el canon de Alejandría, ¿ok? ¿Quién escogió esos libros? Los enemigos de Jesús. Y ellos, sin darse cuenta, están usando ese canon. Sin darse cuenta. No se dan cuenta. Y si supiera que este no dice nada, ¿verdad? Y si supieran los pastores que dirigen eso, no lo dicen. Pues lo consideran que no es necesario que tengan esos. No, porque no es por eso, sino porque si les dicen, están viendo que lo están engañando.
Esa es la cosa. Van a descubrir que lo están engañando y dicen, pues bueno, ¿por qué no me dicen las cosas bien? Entonces, más vale no decir nada, porque si no, se les van las ovejas. Porque han de saber ustedes, yo se lo repito una y otra vez, que la base de las iglesias protestantes es la mentira. Así es, su base principal es la mentira. Aunque ellos digan que no, ellos pueden decir, no, si nosotros no hablamos, supónganse que no hablan nada de la iglesia católica, sino que empiezan nomás a evangelizar y es todo. Supónganse, ¿no? Y si nosotros, oye, ¿y entonces por qué estás tú en otra parte? Si hablas bien del evangelio, ¿por qué estás en otra parte? ¿Cuál es el motivo? A ver, dime, ¿cuál es el motivo que estés en otra iglesia y no en la católica? Y ahí va a salir el 20. No, es que en la iglesia católica empiezan, esto. ¿Sí? El Papa no sé qué, la Virgen María no sé cuánto, bla. Entonces, no es tan así, empieza la cosa con mentiras. Y ya sabemos todos que ellos dicen, la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, así lo dicen. Y dicen groserías a veces también. Así es. Y nosotros, como no sabemos nada, ¿saben qué se prefiere hacer? Pues quedamos callados. No, y también se prefiere hacer esto, se dice así. No, mira, no hay que pelearnos, o sea, porque no es pelea, es hablar lo que uno sabe. Pero es que eso es pelearse. Mejor vamos a hablar de lo que nos une, ¿sí? Pero no hablemos de la Virgen María, porque eso nos desune, ¿ok? Pero si hablamos también de Cristo, también nos va a desunir, porque dicen que no hay Santísima Trinidad. O sea que, de todos modos, como le busque ellos no uno, quieren escuchar, se quedan en lo mismo, pues, en los que como le busque uno, se quedan en eso. por eso le digo que su base hay mentira. Pero como uno no estudia, pues uno piensa, pues que son buenas personas. Y ciertamente que son buenas personas, pero están engañadas. Sí, porque sí hay buenas personas. Y están engañadas y engañan. Y engañan, así Sí. es. Entonces, y cuando descubren que no están bien, ya no pueden salirse de ahí. ¿Por qué? Porque ya hicieron amistad y todo eso, ya no se puede. Bueno, vamos a continuar con el canon de Muratori, ¿ok? Bien, empezamos con esto. ¿Cómo está eso del canon de Muratori? A ver, vamos a ver. ¿Por qué se le llama canon de Muratori? ¿Por qué? Vamos a empezar ahí, ¿no? A pensar en esto. ¿Por qué hay un canon que se llama canon de Muratori? Vamos a ver. ¿Correcto? Estamos hablando del canon de Muratori. Ahí les van. No se me distraigan porque si no, no aprenden. Okay. Ahí va. Estamos hablando del cuarto canon. Cuarto canon. Canon de Muratori. Ok. ¿Cómo se descubrió que hay ese otro canon? Ok, y ahorita les voy a decir cómo. Un obispo, y eso está en la historia también, no es cosa que uno diga, si uno se mete al internet, ahí encuentra esto. Ponen canon de Muratori y ahí les va a salir lo que les estoy diciendo, ¿ok? Acuérdense que canon quiere decir una lista de libros autorizados, ¿se acuerdan de eso, verdad? Bueno, hay un canon de Muratori, es decir, libros que son autorizados, pero con un paréntesis que yo les voy a explicar ahorita. Un obispo andaba en una biblioteca antigua, la biblioteca ambrosiana, y en el año 1740 descubrió un pergamino, un rollo antiquísimo, ¿ok? En ese rollo antiquísimo, ya después de que estudiaron cuándo se escribió ese manuscrito, en qué año, después de los estudios que hicieron científicos y toda la cosa, descubrieron que ese rollo se escribió en el año 700. Bueno, en el año 700 lo escribieron. ¿Qué decía en ese manuscrito? Decía que ya existía un canon
en el año 170. Está medio revoltoso esto, pero bueno, así es. Repito, descubrieron un manuscrito en el año 1740. Ese manuscrito, según los estudios, lo escribieron en el año 700. En ese manuscrito decía así, que ya en el año 170 había una lista de libros. ¿Ok? Bueno, entonces, como lo descubrió un obispo que se llama Ludovico Antonio Muratori, le pusieron así, el canon de Muratori. ¿Ok? Bien. Ahora, esto que dice canon, no es correcto decirle canon. ¿Por qué? Porque esos libros no fueron autorizados. Eran intentos de hacer un canon, que es diferente. Malamente le ponen canon, porque no es canon. ¿Ok? Pero sin embargo, como así está, pues hay que seguirlo así para estudio, ¿verdad? Para estudiar. ¿Por qué decimos que no era auténtico, o que no era correcto ese canon? Porque en el año 382, cuando la Iglesia Católica escogió los libros, ciertos libros que estaban en ese canon no los escogieron, como inspirados por Dios. Unos sí, pero otros no. Entonces no era ese auténtico canon. ¿Me expliqué? ¿Cuántos cánones van? 4. ¿Cuál y cuál y cuál? Canon de Alejandría, canon de Palestina. Canon católico y canon de Muratori. Ándale, ya le dio. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahora recuerden una cosa. Para que se nos grabe bien esto, necesita uno estudiar, seguir con esto. Y estos temas son para que se compartan más adelante. Si no se comparten, les voy a decir qué pasa. Se nos olvidan. Y también la agua que se estanca se pudre. O sea que tiene que correr. Es decir, lo que nosotros recibimos aquí, tratemos de transmitirlo, lo poco o lo mucho que podamos. ¿Ok? Bueno. Ok, muy bien. Ahora, otra cosa más que aprender. Ahí les va. Otra cosa más que aprender. A ver si no se me revuelve toda la cosa aquí y se les revuelve a ustedes también. Ahí les va. Fíjense bien. Ahora, al conjunto de libros, que son 73, también se le dice canon católico. ¿Ok? A los 4 libros. A los 73. También se le dice canon católico. ¿Ok? No es que sean ya 5, ¿ok? No. Pero es que así se le dice a todo el conjunto de libros, que son 73. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Para que no me A la próxima la vamos a hacer un café. La Biblia, los libros de la Biblia son también referidos como canon católico. Todos, los 73. 73 libros. Así es. También se le dice canon católico. Canon alejandrina. Ok. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el canon católico y el canon protestante? 27 libros. 7 libros. Así es, 7 libros. De menos. 7. Ahora, ¿quién quitó esos libros? ¿Quién quitó esos libros? Los judíos. A ver. 7. A ver, ¿quién quitó los libros? ¿Quién quitó los libros? ¿Quién quitó los libros? Los enemigos. Ajá. Los judíos enemigos. ¿En qué año? En el año 90, después de Cristo, así es. Recuerden que eso está en el internet. Cuando alguien le diga, ¿dónde está eso? Búscalo en el internet. Wikipedia. Así es. Tan sencillo como eso.
Tan sencillo como eso, porque algunos dicen, a ver, ¿dónde sacaste eso? Búscalo en Wikipedia, en el internet, así es. Ahora les voy a decir otra cosa, pongan atención porque otra cosa vamos a aprender. Ahí les va. La Biblia de los protestantes, originalmente, el que la hizo, sí tenía los 73 libros. ¿Ok? Originalmente sí tenía los 73 libros, cuando lo hicieron. Entonces, ¿cuándo los quitaron? Los quitaron en el año 1825. ¿Quién los quitó? Las Sociedades Bíblicas Unidas de los Protestantes. Decidieron quitar esos 7 libros. De manera que la Biblia Reina Valera, antes del año 1825, esas ediciones sí tenían los 73 libros. ¿Ok? Sí tenían los 73 libros. Bueno, ahora sí ya sabemos entonces quién hizo la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Quién la hizo? El Antiguo Testamento lo hicieron los judíos, ¿no? Ajá. No, cuando yo digo quién hizo la Biblia, es todo este conjunto. ¿Quién Todo. hizo la Biblia? En el año 383, 82. 82. Ándele, mire qué bien. 382. La Iglesia Católica. Iglesia Católica. Ahora, cuando yo digo quién escribió el canon de Alejandría, ya eso sí está bien lo que dijo, que ya es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Y hay que ponerse atención por ahí. Una cosa es quién la escribió y otra cosa es quién la hizo, que es diferente. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Okay? ¿Quién la escribió? La escribieron los judíos, los profetas, los reyes, los apóstoles y los apóstoles, ¿ok? ¿Quién los escribió? Bueno, ok. Me gusta que sean poetas también. No, pero poetas no. Profeta. Profetas, no poetas. Entonces, si se fijan, entonces, la Iglesia Católica es la que hizo la Biblia, es la que juntó todos los libros que tenemos ahora nosotros, donde Dios nos habla. Bueno, ahora, ¿por qué fue la Iglesia Católica y no otra? ¿Podían responder eso? A ver, Barreto, ¿podía responder por qué tuvo que escoger la Iglesia Católica los libros y no otros? ¿Por qué tuvo que escoger la Iglesia Católica los libros de la Biblia? ¿Por qué le tuvo que hacer la Biblia la Iglesia Católica y no otra iglesia? ¿Por qué? Porque no había otra iglesia, pues claro, así está. ¿Y entonces por qué los protestantes dicen que ellos son la iglesia de Cristo? Porque engañan. Así es. Y es tan fácil. Si usted es la iglesia de Cristo, ¿usted hizo la Biblia? ¿Ustedes hicieron la Biblia? Se van a quedar pensando, pues no. ¿Cuáles son los libros que ellos quitaron? Miren, oiga, fíjense lo que dice, ¿cuáles son los libros que quitaron? Ok, también están en internet, ¿eh? Pueden poner ahí los 7 libros que quitaron los protestantes, o bien también se dice así, los libros deuterocanónicos, así se le dice a esos libros. Así le están diciendo, pero no es apropiado eso, pero así le dicen. Los libros que quitaron se llaman así. Deuterocanónicos, así les dicen. Ahorita les voy a decir cuáles, miren. Aunque yo les voy a pasar esta por el WhatsApp, se los voy a pasar, pero ahorita se los voy a decir. Ahí quitaron Tobías, Judith, Macabeos 1 y Macabeos 2, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Siracide. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. Tobías, Judith, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Sabiduría y Baruch y Eclesiástico. ¿Por qué esos? Sí, la pregunta es ¿por qué? Sí, está bien, qué bueno que preguntas, sí. Es buena pregunta esa. ¿Por qué los quitaron? ¿Por qué los quitaron? Ok. Los judíos, cuando se reunieron ahí, recordamos, son los judíos que estaban en contra de Jesús. ¿Por qué los quitaron? Porque la mayoría de los libros, un argumento que usaron ellos eso, porque estaban escritos en hebreo.
la mayoría. Y esos estaban escritos algunos en griego. Entonces dijeron, no, estos no. Pero hay algo, esa es una causa. La otra causa también es que el libro de sabiduría habla claramente de Jesucristo, cómo lo iban a crucificar. Y ahí ese libro habla claramente de los judíos, 200 años antes, que esos libros los autorizaron como inspirados por Dios. En esos libros, en sabiduría, habla de Jesucristo, qué es lo que le van a hacer, bien claramente. Los judíos. Sí, vean sabiduría 2, verán qué dice ahí. Ok, entonces hay argumentos que ellos pusieron para no escoger los libros, ¿no? Uno de ellos es ese. ¿Qué dice? A ver, ¿Dónde? Sabiduría, capítulo 2. Sabiduría, capítulo 2. Sabiduría, capítulo 2. Sí, Versículo. del 1 en adelante. ¿Por qué se ponen a pensar equivocadamente? Corta y triste es nuestra vida. El hombre no tiene remedio para salvarse de la muerte y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. Por casualidad hemos nacido y, una vez muertos, será como si nunca hubiéramos existido. La respiración de nuestra nariz es como humo y el pensamiento una chispa que nace del latido de nuestro corazón. Después que se apaga el cuerpo, se vuelve polvo y el espíritu se desvanece como un soplo. Pasado un cierto tiempo olvidarán nuestro nombre y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasa como nube ligera y desaparecerá como niebla matinal, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor. Síguele, pues todavía no habla ahí. Nuestros días pasan fugaces como una sombra, la muerte no vuelve atrás. Una vez señalada por la muerte, nadie vuelve. Vengan pues y gocemos de los bienes verdaderos, usemos las criaturas con la pasión de la juventud. Así es. Llenémonos de vino Llenémonos de vinos exquisitos y de perfumes, y no dejemos pasar ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Esa es una canción. ¿Qué más? Que ninguno de nosotros falte a nuestras camilonas y dejemos en todas partes señales de nuestra alegría. Esta es nuestra... Vas hasta al versículo 10. No tenemos otra felicidad. Oprimamos a esa gente pobre. Ahí empieza, fíjate, ahí va a empezar. Oprimamos a esa gente pobre. ¿Para qué sirve su religión? Con las viudas no tengamos miramientos ni perdonemos la vejez del anciano. Nuestra fuerza sea la única ley, porque el que no tiene fuerza demuestra que no sirve para nada. Ok, ahora sí, pongan atención a lo que viene, ahí viene ya. ¿Qué dice ahí? El 12. Persigamos al justo. Ahí está, persigamos al justo. Vamos, eso está hablando de Jesús, ¿eh? Vamos, ¿qué más dice? Persigamos al justo, que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar. Se opone a nuestra forma de actuar. O sea, ¿qué les reclamaba Jesús a los judíos? Raza de víboras, serpientes, no sé cuánto. Lo está reprendiendo. ¿Qué más dice?
pues nos echa en cara las faltas contra la ley y nos reprocha el no comportarnos conforme a nuestra educación. Ajá. Se enorgullece de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Ahí está, y se proclama a sí mismo Hijo de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Yo soy, mi Padre es Dios, o sea, ¿qué más dice? Es un reproche a nuestra manera de pensar y hasta su sola presencia nos cae pesada. Les caía muy mal. ¿Qué más? Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Para él somos gente de malos antecedentes y trata de no juntarse con nosotros como si fuera pecado. Afirma públicamente que los justos tendrán un feliz término y se alaba de tener a Dios por Padre. Ahí está, ¿se fijan? Se alaba de que tiene a Dios por Padre. ¿Quién decía eso? Pues Jesús. ¿Luego qué más? Comprobemos si lo que dice es verdad y veamos lo que se sucederá al final. Si el justo es hijo de Dios, Él le ayudará y lo librará de sus enemigos. Humillémoslo y atormentémoslo para conocer hasta qué punto se humillémoslo y torturémoslo. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo flagelaron, lo torturaron. ¿Qué más? Hasta qué punto se mantendrá firme, y para probar su paciencia condenémoslo a una muerte humillante, ya que según él Dios intervendrá en su favor. Hasta ahí, ¿se fijan? Lo que dice, lo dice claramente a los judíos eso, lo que le hicieron a los judíos, digo lo que le hicieron a Jesús. Entonces este libro no conviene, dicen, hay que quitarlo. Sí. Entonces y la otra causa es por eso, ¿no? Pero hay algo muy importante aquí que les voy a decir, fíjense, la cosa muy importante es esta. La Biblia la Biblia griega de 46 libros es la que usaron los apóstoles y Jesús cuando andaban predicando. Así es. Entonces, ¿qué Biblia usan los protestantes? La que hicieron los que están en contra de Jesús. Una Biblia de 39 libros del canon de Alejandría, quitaron esos libros. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros tenemos el canon que usó Jesucristo y los apóstoles cuando andaban predicando. Los que no son católicos están usando la Biblia que usaron los enemigos de Cristo. ¿Se fijan qué cosa tan importante que aprender aquí? Para que nosotros nos sintamos seguros donde estamos y nos sintamos bien protegidos por Dios y nos sintamos bien que en la iglesia donde estamos es la iglesia legítima de Jesucristo, es la mejor, es lo mejor que hay, no hay otra cosa mejor que esta iglesia, porque es la que Cristo dejó. ¿Ok? Entonces esto también nos hace responsables ante los demás, porque les voy a decir una cosa, todos nosotros tenemos más responsabilidad delante de Dios, todos nosotros los católicos, porque estamos en la iglesia que Cristo dejó, que cuando lleguemos a la presencia de Dios nos va a pedir cuentas. Oye, tú estabas en la iglesia que yo fundé, aprendiste mi evangelio, aprendiste mi palabra, aprendiste lo que yo dije. O sea, tenemos más responsabilidad nosotros, porque estamos en la iglesia que tiene la luz de Jesús. Sí. Y qué bueno que le estamos echando ganas, aprendiendo cada día más y más de Jesús. No se les olvide nunca lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 133. ¿Se acuerdan qué dice? El que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. ¿Se oyó limpia? Sí. Ya yo lo escuché. Estaba despierta. Está cansada, por eso está bien. Bien. Yo me eché una siesta. Acuérdense,
número 133, se lo voy a estar recordando, del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahí la Biblia nos habla de Jesús como es. ¿Cómo es Jesús? Y lo estamos conociendo cuando estamos leyendo su palabra, ¿sí? Cuando estamos cada día aprendiendo más de Jesús en la Biblia. Y repito, el sacerdote solamente nos da 10 minutos de homilía el domingo. Es imposible que 10 minutos nos alcance para aprender muchas cosas, no se puede. Forzosamente tenemos que estudiar nosotros. Cuando alguien nos pregunte algo, si ya sabemos, podemos responder. Sea católico, no católico, del que sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes, podemos responder. Si no sabemos, nos vamos a quedar callados y los hermanos que no son católicos van a avanzar más y más y más y más en su evangelio torcido. Así es. Y se llevarán personas de nuestra familia con ellos, ¿verdad? Aún para recibir una enseñanza torcida de la Biblia. Eso no es correcto. A veces se dice así, se dice: bueno, mira, con tal de que nos amemos todos, con eso hay. ¿Sí? Pero recuerden lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús ahí en Gálatas 1:8? En Gálatas 1:8 dice: maldito aquel que habla una enseñanza torcida de la Biblia. Ok, pues está bien, pues todo está bien, con que sea el amor, sí, pero si andas predicando una cosa contraria, aunque tengas mucho amor, tienes una maldición de Dios. Caramba, está feo eso. Pues sí está feo. Y en 1 Corintios 15:1 también dice eso. También lo dice, que el que no lleva la doctrina correcta no se salva. Así es. Entonces, por eso dice Jesús también en el Evangelio de Marcos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que se resista a creer se condenará. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Así es. Y en Mateo 28:20 dice, 19:20 dice: vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les dije. O sea, tiene que ser auténtico lo que él dijo. No lo que se le ocurra a alguien decir, no, lo que él dijo exactamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver exactamente qué dijo Jesús. Porque es importante eso, saberlo bien. No estar tambaleando, será, no será, no sé, no. ¿Qué dijo esto? Si dijo eso, eso creemos. Si dice que hay infierno, es porque hay infierno. Así es. Bueno, aquí terminamos entonces con esta clase. Vamos a darle gracias a Dios.